junta militar sobre el territorio. Vamos ya con el análisis de mercado, vamos ya a mirar a la sesión bursátil de la jornada. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, la sesión que arranca esta semana en el mercado europeo, es de momento lo que tenemos abierto, y el IBEX que parece que se recupera poquito a poco de las pérdidas de la semana pasada, pero todavía con cesiones mínimas, eso sí, y en el resto de parques pues un poco lo mismo, el DAX por debajo de los 16.000, el FT100 también en los 7.500. Continúa un día más la toma de beneficios, después de un mes de julio positivo, después de un primer semestre que también ha sido positivo tanto para la renta variable, principalmente todo lo relacionado con la tecnología, y también, en menor medida, positivo para la deuda corporativa. Estamos en un contexto, en unas semanas de poco volumen, y ahora mismo los mercados en esa toma de beneficios como consecuencia de que a nivel técnico muchos índices están en niveles máximos, incluso había cierto sentimiento de complacencia y diríamos quizás de sobrecompra. Si a esto lo unimos, por un lado, enorme endeudamiento público, sobre todo de economías como puede ser la norteamericana, Europa o Japón, y un contexto de subida de tipos de interés, tanto de bancos centrales ante la situación de inflación, que es verdad que se modera, pero de momento es una moderación que en el caso de la inflación subyacente dista o está lejos del objetivo de los bancos centrales, pero que además en las últimas semanas, o mejor dicho, en las últimas sesiones, hemos visto cómo el propio Banco de Japón ha adoptado la política de permitir que los tipos de largo plazo puedan repuntar. Eso ha generado ciertas turbulencias, no cabe la menor duda, sobre los mercados de deuda pública de largo plazo. Si a eso le unimos también la revisión a la baja de Fitch del rating de Estados Unidos, en ese contexto de enorme endeudamiento y por las fechas en las que estamos, pues está claro que lo que toca ahora mismo es cierta corrección y a la vez fijarse más allá de los índices en los fundamentales, ya sea en la deuda corporativa o ya sea en la renta variable. Con lo cual estamos en una situación, ya digo, que poco va a variar de la pasada semana. Sí que habrá que estar muy atento al dato de inflación, a los precios, en el caso de Estados Unidos, y luego dentro de ese contexto laboral, que como veíamos el pasado viernes, hay una cierta moderación en cuanto a la creación de puestos de trabajo, pero el mercado laboral de Estados Unidos sigue tensionado como consecuencia de unos costes salariales que siguen repuntando y siguen estando muy altos, con lo cual eso presiona a los miembros de la Reserva Federal Norteamericana para que, bueno, pues quizás pospongan en el tiempo ese famoso terminal rate o tasa de tipo de interés en la cual, bueno, pues dejarían de subir los tipos de interés en estos momentos. Bueno, en este contexto de mercado en el que hay que estar un poco atentos, ese paso corto, vista larga, del que hacemos cuenta aquí en Negocios Televisión cada semana, lo primero, que empezamos con ese paso corto y por el Fidelity Fast Global. ¿Qué tiene este fondo? Bueno, pues es un fondo que lo que hace es invertir en acciones de compañías de todo el mundo. Ahora, es un fondo de gestión activa, es un producto que se separa de los índices de referencia, sobre todo el MSCI World. Es un producto que combina posiciones compradas, el fondo normalmente suele tener posiciones largas hasta un 130% de su patrimonio, con posiciones cortas, con posiciones vendidas, en este caso aproximadamente un 30%, de tal manera que la posición neta del fondo invertida estaría en torno al 100%, aunque la posición bruta siempre va a estar por encima del 100%, repito, por la combinación de posiciones compradas con posiciones vendidas, en este caso a través de derivados. ¿Por qué lo traigo hoy en el paso corto? Pues fijaos, lo traigo fundamentalmente porque es un fondo de inversión que lo que hace es ir un poco contracorriente. Contracorriente respecto al consenso del mercado. Esto ha hecho que en el primer semestre este fondo tuviera un comportamiento negativo o muy plano si lo comparamos con otros fondos de renta variable mundial. Pero en el arranque de esta segunda parte de año, el producto ya está obteniendo una rentabilidad positiva. De hecho, se acerca poco a poco al 10% de rentabilidad positiva gracias a nadar contracorriente. Nadar contracorriente significa que tanto las posiciones cortas, donde se fija
en empresas con buenos fundamentales, pero que el mercado no premia. Es decir, trata de buscar aquellas compañías que muestran valor, a pesar, repito, de no estar bien vistas o bien valoradas por el consenso de gestores o analistas, o incluso de inversores minoristas. Y a la vez, las posiciones cortas, las posiciones vendidas, lo que hace es estar posicionado, estar vendido, estar a la contra de aquellos valores, de aquellas compañías donde o están muy caras o sus negocios no son rentables o incluso el equipo directivo de la compañía pues está flojeando. Esto, en estos momentos donde hay cierta rotación a nivel sectorial y viendo dónde se posiciona a nivel sectorial el propio fondo de inversión, le está permitiendo aportar valor en las posiciones o en un momento de tiempo más de corto plazo. Por eso lo traigo en el paso corto o las posiciones más tácticas, precisamente porque en estos momentos, en esa rotación y en ese saber posicionarse en estar corto, sobre todo un sector que lo ha hecho muy bien, como es el sector de la tecnología, ahora mismo el peor comportamiento relativo frente a energía, frente a sanidad, frente al sector financiero, le está permitiendo, en este caso, al fondo de inversión aportar valor. Las posiciones largas son en esos sectores que mejor lo hacen, las posiciones cortas están en aquellos sectores que han subido mucho, pero que ahora mismo están tomando un cierto beneficio. Y luego, por citar un par de compañías, si nos fijamos entrando ya en las tripas del fondo, pues te voy a destacar Reino Unido o mercados como puede ser el brasileño, que están muy presentes en la cartera de este fondo. En el caso del Reino Unido tenemos Rolls-Royce, que ha tenido, por ejemplo, la pasada semana un muy buen comportamiento. Bueno, pues no estaba muy presente en muchas carteras de muchos fondos de inversión y aquí es donde está el talento del equipo de gestión de la categoría FAS o de la familia FAS dentro de la casa Fidelity. O una compañía que está ligada al sector de salud brasileña que también está teniendo un buen comportamiento. Con lo cual, selección de valor, posicionamiento largo y corto a nivel de índices o a nivel de compañías que en estos momentos en el paso corto aporta valor. Bueno, paso corto y luego siempre hay que mirar un poquilín más allá, medio o largo plazo, para también tener en cuenta y poder seguir operando, aprovechándonos de lo que puede venir, haciéndolo todo con un poco más de calma. Y en esa vista larga pone usted el foco en el ETNA Active. Efectivamente. Igual que en el paso corto tiene un fondo de renta variable global contrarian, que nada contracorriente, en la vista larga, con la posición estratégica y viendo un poco cómo se dibuja el escenario ahora mismo económico, las persistencias de las tensiones geopolíticas, el escenario sobre todo también financiero, con esa inquietud en cuanto a la inflación, en cuanto al endeudamiento, etcétera, he traído un fondo mixto, flexible, un producto de una gestora de una boutique independiente, igual que ocurre con Fidelity, pero Atenea es una gestora, una boutique de menor tamaño, pero también se caracteriza por una gestión muy activa, muy flexible. Tiene 4 grandes grupos de activos en los cuales se va a posicionar. Por un lado es la renta variable, por supuesto la renta fija, ya sea pública o privada, la liquidez y las materias primas. Fundamentalmente en el caso de las materias primas sería el oro. En uno de los gráficos que pueden ver en la ficha de este producto, lo que va a destacar muy mucho es esa gestión activa, ese posicionamiento en el asset allocation entre estos 4 grandes grupos. Y veremos, o podríamos comprobar, cómo no solo la posición neta en bolsa, sino la posición que mantiene en deuda, en materias primas, como decía hace un momento, incluso liquidez, continuamente está cambiando en función de cómo ve el equipo gestor la situación de mercado. Ahora mismo la posición en renta variable es una posición que se ha reducido mirando más a medio plazo en ese contexto de desaceleración de la actividad económica a nivel mundial. Las medidas que se esperaban, por ejemplo, en China de estímulo monetario, estímulo económico, pues han quedado, no han sido del agrado, por así decirlo, del conjunto de los inversores y hemos visto esta misma mañana pues correcciones importantes en el mercado, en este gran gigante asiático, ¿no? Entonces, esa posición de cautela, mirando más a medio plazo en esa pérdida de dinamismo en el ciclo económico, con tipos de interés alto, lo que hace es que el equipo gestor ahora mismo esté teniendo una posición más prudente a la hora de posicionarse en renta variable. Ha incrementado la posición de liquidez y donde está encontrando oportunidades de inversión
precisamente es la renta fija, sobre todo en la renta fija privada de calidad. Esto hace que el fondo tenga un rating ahora mismo aproximadamente que está girando entre el A+, el BBB, BBB+, con lo cual deuda corporativa, grado de inversión, duración, es decir, sensibilidad a tipo de interés más centrado en el corto plazo, donde ahí sobre todo también está capturando una buena rentabilidad y es lo que le está permitiendo a este fondo obtener, no solo en el ejercicio en torno a una rentabilidad en torno al 5%, sino cuando vuelve en la volatilidad a los mercados, le permite tener bastante resistencia, o esa palabra que utilizamos tanto ahora, la resiliencia, ¿no? Entonces, mirando más a largo plazo, una posición más estratégica, os traigo hoy este producto mixto que sea capaz, como fondo multiactivo, de sortear los distintos escenarios, ya sean complicados como los que podemos tener ahora, pero también con una visión constructiva, como puede ser ahora mismo la deuda corporativa, mirando más a largo plazo, y en el paso corto, como decía hace un momento, un producto contrarian a la hora de invertir en renta variable. Bueno, pues con estas variables, tanto para corto como para largo plazo y opciones de inversión nos quedamos. José María Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, como siempre, un placer de conversación aquí en Negocios Televisión. Buena tarde. Muchísimas gracias a todos y buena semana. Bueno, y entre tanto vamos mirando también al resto del mercado, a la renta variable.